vamos nosotros a estar ya viendo lo que es la parte, permítame, ya les comparto la pantalla, ya lo que es el tema de macros. Pues vamos a empezar a mirar un tema de macros. Lo que pasa es que cuando empezamos a manejar y ya les muestro en este momento, ustedes están ahí ya observando, permítanme, es que aquí que yo pueda ver el retorno. ¿Listo? Sí, ustedes ya lo están observando. Eh, Aquí nosotros, pues ya después de que ya empecemos a ver estos temas, vamos a seguir con este tema que es el de crear estas bases de datos. Para crear estas bases de datos que les estoy mostrando a continuación y que ustedes ya tienen disponible allí en el Classroom, ustedes van a manejar lo que son el tema de los botones. Y para crear pues estas bases de datos vamos a necesitar lo que es un tema de macros. Entonces para que de pronto no se alarmen, que de pronto no vamos con el orden que teníamos de programación, si vamos en ese orden, sino que pues en el capítulo para la creación de las bases de datos, pues vamos a tener que ver esa parte. Entonces pues ahí empezamos a ver lo que es el tema de macros y posteriormente entonces ya pues podremos hacer todo lo que son las funciones con las bases de datos, con estas tablas que se utilizan al respecto. Entonces eso en ese sentido, ¿listo? Entonces ya entonces a continuación vamos a estar viendo. Bueno, en ese sentido, vamos nosotros también pues a empezar hoy este capítulo mirando pues esta parte de lo que son las funciones. Habíamos visto en parte lo que era la función promedio, promedio.si, en el cual pues nosotros ya estábamos mirando lo que era pues cómo sacar el promedio. Ahora, entendiéndose el promedio o la media aritmética o la media geométrica, pues en este caso la media aritmética como como el promedio de todas las ventas o de todas las cantidades que nosotros vayamos a determinar. Por ejemplo, aquí el ejercicio de lo que nosotros estábamos haciendo era poder también determinar el promedio de lo que era el promedio de todas las ventas que nosotros que tuvimos durante estos 4 días, desde el 5 hasta el 9 de enero. Entonces sacábamos el promedio de lo que eran pues, estas ventas. Este promedio entonces se hacía de la siguiente manera. Nosotros primero pues diligenciamos como tal la fórmula, ¿cierto? Aquí ya la podíamos estar diligenciando promedio y al abrir el paréntesis vamos a señalar, abriendo el paréntesis, con el clic principal del mouse del sostenido, vamos a señalar todos los valores que nosotros tenemos. Entonces aquí ya vamos a tener esta parte. En este sentido, pues ya seleccionamos toda esta parte y de una vez entonces cerramos ya lo que es el tema de paréntesis y de una vez entonces ya nos da este valor. Cuando nosotros utilizábamos el promedio, sí, estábamos hablando que era si habían ciertas condiciones, o sea, sacamos todo el promedio siempre y cuando se cumplan otras condiciones. Por ejemplo, el promedio de ventas que tiene en este caso pues María Antonia, podríamos decirlo. Entonces si lo hacemos de esta manera vamos a sacarlo. Entonces sí, promedio punto sí, ya con este ya lo abríamos. Tendríamos primero que tener un criterio. Aquí nos pide primero un rango, que es entonces a dónde vamos a buscar primero el valor para poder entonces hacer toda la operación. Entonces el rango en donde vamos a buscar el valor está aquí en vendedor. Entonces vamos a buscarlo. Entonces vamos a señalarlo con clic sostenido, que va a buscar el valor de María Antonia aquí en esta parte, en toda esta columna que le estoy señalando. Con el punto y coma, entonces
voy a decirle qué es lo que él tiene que buscar para poder hacer promediar. Entonces, este valor, María Antonia, por eso aquí yo lo tenía rápidamente. Y desde luego, cuando nosotros ya señalando eso, entonces dice, bueno, busque en toda esta columna de azul este valor que está aquí en esta parte roja. Y cuando aquí encuentre el valor que está igual a eso que dice aquí en donde María Antonia, entonces súmeme y saque el promedio, perdón, de todos los valores que están en esta otra columna que estoy sombreando con clic sostenido de morado, perdón, de morado. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Cierro el paréntesis y entonces aquí ya tenemos esta parte. ¿Cómo comprobamos de que esto sí funciona? Porque cuando nosotros llegamos aquí y entonces le decimos que es María Antonia, entonces aquí están todos los valores, los sumamos todos, los señalamos todos y aquí abajo nos dice, nos va a decir que va a ser entonces promedio, pero ya me están ya preocupando, 652.781, entonces aquí se cumple. Ahora, permítame un segundito, ya estoy con ustedes. Ya momento, ya estoy. Aló. Sí, yo le indiqué. Qué pena ahí la pequeña interrupción. Cosas que no se salen del hogar. Entonces, aquí cuando nosotros estamos manejando esta parte en la cual ustedes acá tienen lo que es el tema del promedio, sí, vamos a tener también cómo configurar también más criterios. Digamos aquí, digamos es para solo digamos un criterio específico, digamos que fuese por ejemplo uno no más, digamos en este caso María Antonia, pero digamos lo que decíamos en la vez pasada, o sea, qué hacer si digamos el caso de María Antonia y que sea cuántas vendió en res. O sea, si nosotros hacemos esto, aquí el valor en el conjunto debería darnos, perdón, de lo que es el tema de las reses. Entonces debería darnos ¿cuánto? Debería darnos 458. Vamos a mirar cómo se puede hacer esto. Entonces vamos a mirar 458, pues está aquí. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Entonces es igual promedio, ¿cierto? Punto sí, punto conjunto. Allí entonces lo que hacemos es elegir primero, nos va a pedir primero el rango del promedio, o sea, a dónde es que vamos a ir a el rango de promedio, espérate, aquí. Vamos a mirar toda la fórmula. Entonces, rango del promedio primero nos va a pedir, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a sumar? Permítanme acá un momentico. Entonces nos va a pedir primero el rango. Entonces, ¿qué es lo que vamos a nosotros finalmente a sumar? Entonces vamos a mirar que nos va a sumar esta parte, ¿cierto? Luego, entonces, ¿qué es lo otro que nos va a pedir? Entonces, ¿qué rango del criterio 1? Entonces, el rango del criterio 1 va a ser otra vez, porque vamos a buscar el criterio 1, o sea, que van a ser las ventas de María Antonia, ¿cierto? Todas las ventas que tiene María Antonia. Y bueno, aquí lo vamos a seleccionar hacia arriba. Bueno, también lo pueden hacer de esta manera. Aquí se me soltó. Entonces seleccionamos todo lo que es. Este es el rango y el criterio 1. Entonces, punto y coma. ¿Cuál va a ser mi criterio 1? Voy a entonces hacer otra vez punto y coma. Y me va a pedir en este sentido, o sea, ustedes miren el rango del criterio 2. Aquí va a ser el producto. ¿Listo? Entonces aquí va a ser, entonces aquí vamos a buscar vamos a buscarle las ventas y vamos entonces punto y coma y vamos a seleccionar res. De esta manera entonces ya sabemos que podemos nosotros elegir estos rangos y conjunto, y puede ser, digamos, por ejemplo,
que sea res, y entonces que elijamos en el punto A. Entonces seleccionaríamos el otro criterio. Entonces aquí nosotros, como ya lo hemos podido ver, pues tenemos esta parte. Ahora, una de las cosas que también hay que empezar a mirar con respecto también a lo que es la parte a nivel de fórmulas, y lo que es el tema las fórmulas financieras. Aquí nosotros vamos a utilizar, o sea, tenemos una gran cantidad de fórmulas financieras, pero en nuestro caso nos vamos a mirar entonces básicamente una que pues siempre estamos utilizando constantemente en nuestra vida generalmente, y es que pues nosotros tenemos siempre contacto con los temas bancarios. De una o alguna manera pues hemos tenido contacto con el tema de los bancos, el tema de obligaciones financieras y demás. En ese orden de ideas, pues el punto es que nosotros vamos a seleccionar pues esta parte, y vamos entonces a mirar entonces. Permítame un segundito. Ya, listo. Entonces vamos a mirar de qué manera entonces se realiza esta parte. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a hacer el juego con el tema de los valores de un crédito bancario. Pues ya independientemente del tipo del que sea, ya sea de vehículo o demás, pues aquí ya vamos a manejarlo de esa manera. Inicialmente nosotros tenemos una tasa anual, o sea, la tasa anual, estos valores iniciales son los que debemos tener en cuenta para poder manejar esta parte. O sea, Excel maneja mucho lo que es esta parte pues de los intereses, lo que son las tasas. Primero que todo nosotros tenemos es que tener la tasa anual. O sea, eh, generalmente lo que nos dan es la tasa anual para cuando es un crédito, cuando es un tipo de crédito bancario, y la idea es que ustedes pues, siempre lo tengan. Pues a veces, digamos, si se da digamos el tipo mensual, pues bueno, generalmente se da la tasa anual. ¿Por qué? Porque pues la idea es hallar el valor, ya sea trimestral, ya sea cada 4 meses, cuatrimestral o semestral, o en este caso mensual. Entonces nosotros partimos siempre de una tasa que es anual, y eso es lo que nosotros debemos tener. Ahora, teniendo la tasa anual, siempre debemos entonces dividirla. Si es la tasa mensual, entonces divido 12. Ahora, en este caso, yo lo que le voy a pedir inicialmente, o sea, lo que voy a hacer es un crédito de 50 millones. Ahora, ese crédito, entonces lo que yo voy a pagarlo en cuánto, en 48 meses. ¿La idea cuál es? La idea es que si nosotros al inicio estamos debiendo 50 millones, o sea, porque recibimos esos 50 millones y empezamos a recibirlos, la idea es que nosotros. Permítame que hay un comentario aquí. Espérate. Buenos días, por favor, compartir el archivo con esta nueva información. Sí, claro que sí. Ya en este momento está en el Classroom. Ya está ahí actualizada. Si no me equivoco, ya eso yo lo actualicé. Entonces, porque pues sí es importante. Bueno, continuando. Entonces, tenemos esa tasa, y la idea del préstamo es que usted al inicio de todo el crédito tenga una deuda de 50 millones, pero que al final entonces esto se reduzca a cero. Por eso yo lo coloco de esta manera, pues aquí que el saldo final pues sea cero, o sea, y los meses de plazo. En este caso yo planteé un 48 meses de plazo para poder pagar ese crédito, ¿no? Entonces esto es lo que yo tengo inicialmente. Ahora, cuando uno tiene esta parte de esta información, o sea, inicialmente, pues aquí, digamos, esta información, esto todavía no lo vamos a trabajar, sino ya en un momento, y la cuota mensual, pues tampoco la vamos a tener todavía, digamos, como tal, ya les voy a decir, porque pues necesitamos saber esta parte, o sea, esta información que es la que tenemos aquí, vamos a ponerla
vamos a ponerla mientras tanto en blanco. Vamos a ponerla acá mientras tanto en blanco. Y espérate, permíteme un segundito para que listo, lo tengamos. Listo, vamos a tenerlo en blanco. Porque ¿qué pasa? La situación que nosotros vamos a plantear aquí es la siguiente. ¿Cuánto deberé yo pagar? ¿Cuánto será mi cuota mensual? ¿Cuánto será mi capacidad para pedir más? O sea, en cuanto pues a esto, digamos yo pido 50, pues ustedes saber cuánto sería la cuota mensual con este tipo de plazo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo primero que nosotros vamos a estar viendo en este sentido es la fórmula de pago para este crédito. Entonces la pregunta es, ¿de cuántos serán los pagos mensuales del crédito? Aquí yo ya tengo acá la fórmula, que ya no, entonces nosotros la tenemos, y vamos, ¿cómo lo hacemos? Perdón, que aquí ya lo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, vamos a empezar acá con la fórmula para saber, bueno, cómo llegar al tema de la cuota mensual. Entonces, igual, pago, ¿cierto? Esta fórmula de pago, como nos lo dice aquí en el aviso que ustedes están viendo, dice que calcula el pago basado en los pagos y en las tasas de interés constante. Entonces el tema es que nosotros tenemos la tasa de interés constante, claro que sí. Entonces vamos a mirar. Lo primero que nos va a pedir la fórmula es la tasa. En este caso, entonces nosotros vamos a calcular como esa en el plazo es en meses, tengan en cuenta que es en meses, entonces vamos a calcular la tasa mensual. Entonces aquí va a estar adicional a ello, vamos nosotros a mirar que, bueno, volvemos acá otra vez, es que y aquí, listo. Entonces, lo otro que vamos a estar mirando en esta parte es que nos va a pedir el valor, el número de periodos que nosotros vamos a manejar. O sea, tenemos esta tasa mensual y va a ser por 48 periodos porque son 48 meses. Entonces aquí vamos a señalar y luego entonces vamos a hablar sobre el valor actual. Aquí el valor actual le vamos a poner aquí esta parte, perdón, entonces aquí, listo. Entonces ese es el número de periodos, el valor actual, entonces es lo que yo voy a deber. Y entonces vamos a mirar que lo que yo quiero al final de todo es quedar con una deuda cero. Entonces BF viene a ser que valor futuro o valor final. Entonces aquí ya lo tenemos porque la idea es salir de 50 y llegar a 0. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar que cuando miramos el tipo es si nosotros vamos a calcular esto al final del periodo o al comienzo del periodo. Entonces vamos a empezar a mirar que es desde el comienzo del periodo. Esto es lo que nosotros vamos a evaluar. Listo. Entonces por eso vamos a evaluar de cuánto es la cuota que empiezo pues a pagar. Entonces vamos a mirar y resulta que nos va a dar este valor. Si ustedes se dan cuenta, va a dar negativo. Si ustedes aquí nos damos cuenta aquí en la descripción que nosotros tenemos, sí, que aquí ya empieza a existir una diferencia. Bueno, aquí espérate. Bueno, aquí vamos a poner para que lo tengamos igual. Que esta es la cuota que vamos a pagar desde el inicio. Entonces, ¿por qué este negativo y por qué este positivo? Resulta que cuando nosotros estamos hablando de esto, generalmente este valor va a ser negativo porque yo lo debo. Entonces en las fórmulas el valor siempre prestado siempre deberá ser negativo. Entonces siempre deberá formularse negativo. Siempre deberá formularse. Entonces voy a poner menos. Listo. Entonces vale, negativo. Y esto es algo lógico. ¿Por qué se los digo?
Porque si usted se pone a mirar, usted con cualquier deuda, usted parte en valor negativo y lo que hace es llegar a cero. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Ya sea que nosotros tomemos la fórmula, ¿cierto? Y aquí que este es el B4, donde está el valor. Entonces vamos a decirle menos. Con eso nos queda esta información. Ahora, esto es algo que de pronto usted no entiende, que sí, que bien, pero cuando usted va, digamos, en el tema real, pues pronto puede generar algún tipo de confusión. Entonces es esto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy mirando que si es el tema es, el tipo es al final del periodo, digamos aquí es al final del periodo, significa que yo termino pagando una cuota pues de 1.330.481. Esto es, y por eso la diferencia aquí entre este y este, porque este es al fin, este es al inicio, al final del periodo, y este es pues al inicio pues al respecto, ¿no? Ahora, para nosotros, una de las características otra de las cosas que podemos hacer, no tiene la parte financiera. Bueno, permítanme, vamos a hacer lo siguiente, voy a guardarlo. Y de una vez entonces ya esto se los subo porque esto no es problema. Sí creí, estaba algo seguro que sí tenía. Ay, fue el 5 de abril, tan raro, pero bueno. Esto vamos a mirar. Sí, estoy aquí mirando el archivo. Que si me interesa, dice frecuencia. Bueno, dice acá jerarquía, tan. Sí, contar, tan. Ay, tan raro. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar, vamos a hacerlo de una vez. No nos demoramos un momentico porque que si esta tareita, listo. Listo. Entonces vamos, espérate, ya lo voy a guardar un momentico, no me demoro. Listo. Añadir archivo. Debe ser por el tema de guardado, porque debe ser que la vez que lo guardé, ya que lo guardé, probablemente fue que lo tenía así abierto y de pronto no guardo con los últimos cambios. Entonces, permítame, manejo intermedio, aquí supermercado, allá segunda. Listo. Ok, entonces listo. Entonces ahí miramos un segundito ahí para que no tengamos ahí dudas. Y lo hago de una vez porque yo sé que después se nos vuelve que no subió, que sí subió, y la idea sí es que nosotros lo tengamos acá. Macros, herramienta de análisis, cálculo financieras. Véalo que sí. Listo. No, ya listo. Ya con esto les puedo probar que ya está listo. No, ya está actualizado, entonces ya lo podemos consultar. Listo, ¿no? De antemano, muchísimas gracias. Listo. Entonces, esta es la idea que que nosotros debemos tener en relación pues, a lo que es la parte de la parte financiera, es que pues ahí se analiza si es al final o al inicio del periodo. Pues generalmente como los bancos nos lo ofrecen, de pronto podríamos interpretarlo como al contrario, es decir, que uno pues empiece pagando una cuota alta y termina pagando la cuota bajita, digamos, empieza uno pagando esto y termina pagando al final del periodo esta parte. Pues eso hay que entenderlo, que pues Excel es o sea, Excel es genérico, o sea, él no está pensando que es que así lo manejan en Colombia, así lo manejan en Perú, no. Él está pues muy genérico, entonces por eso de pronto da esta diferencia. Listo. Ahora, ¿cómo calcular la tasa de interés? Nosotros acá tenemos que nos da este 1,05, pero entonces, ¿cómo nos lo da? De la misma manera. Entonces vamos a hacerlo, vamos a dejar aquí un momentico esto en blanco y vamos entonces a calcular. La fórmula para calcular las tasas es con tasa, ¿cierto? Bueno, vamos a manejar mayúscula, minúscula. Bueno, yo prefiero siempre manejarlo yo. Mayúscula. Y voy a necesitar primero el número de periodos, n periodos. Entonces aquí yo lo calculo, ¿cierto? El pago, es decir,
el valor que yo lo tengo que hacer, lo voy a tomar acá de 50, que es esto. Voy a ponerle de una vez por aquí el menos, para que de una vez lo tome, que eso es un valor negativo y la fórmula y nos dé. Listo. Ahora, el valor actual. El valor... perdón, que aquí sí, espérate. Aquí repaso porque no es B6. Ok, listo. Entonces, aquí como ya calculamos la tasa, entonces vamos a tenerla. Vamos a tenerla acá. Qué pena con ustedes. Entonces, esta es la cuota mensual que ya averiguamos aquí. No la habíamos tenido inicialmente. Entonces, ya con esta, que es la cuota mensual, es con la que nosotros vamos a trabajar. Ya teniendo la tasa mensual, ¿cierto? Entonces teniendo esta, vamos a determinar entonces la tasa mensual que nosotros vamos a tener, o sea, este valor. ¿Cómo llegamos a este valor? Entonces, porque pues suponiendo, o sea, esto va cambiando, entonces estábamos suponiendo que no conocíamos la cuota mensual. Ahora vamos a suponer que no conocemos esta tasa mensual. Entonces, esto es lo que vamos a dejar. Por el momento lo vamos a dejar en blanco. No la conocemos. Entonces, no conocemos esta tasa, pero sí sabemos lo que vamos a pedir. Vamos a saber entonces la cuota mensual, pero esto también lo vamos a dejar en blanco. Entonces, vamos a llegar a este valor. Entonces, ¿cómo llegamos hacia este valor? Entonces, llegamos de esta manera. Igual, entonces vamos a averiguar tasa, ¿cierto? Vamos entonces a saber cuál es el número de periodos, entonces son 48, ¿cierto? Vamos a saber entonces cuál va a ser el pago, es decir, la cuota mensual, porque nos están diciendo, sí, yo le presto, vea, se lo presto a 48 meses, le presto los 50 millones y le doy una cuota mensual a 1.316.700, muy cómoda, pero nosotros necesitamos saber, bueno, cuál es la tasa. Entonces, aquí es cuando nosotros seleccionamos esta parte, ¿cierto? Que es la cuota que nos están diciendo. Y desde luego vamos a elegir, bueno, vamos a elegir el valor actual, que este va a ser el que vamos a marcar, digamos aquí de negativo, porque pues esto es lo que nosotros vamos a mirar. Y desde luego cuando vayamos a mirar el valor futuro, pues hacia eso vamos, ¿cierto? El valor futuro es que quede todo en ceros al final del periodo. Entonces, yo aquí lo que determino, entonces, bueno, aquí vamos a decir desde el comienzo del periodo. ¿Listo? Y, bueno, este estimar es para el tema de ¿cómo es que se llama esto? Promedios y otras cosas, pero bueno, no vamos a entrar ahí en esa parte, porque si nos queda poco. Y listo, entonces aquí nos da 1. Ahora nos da 1, pero cuando nosotros aquí nos vamos acá a la parte de porcentaje y le ponemos, mire, aquí nos da el 1,5 que estaba acá arriba. Entonces aquí ya nosotros lo estamos viendo. Entonces ya aquí ya nosotros lo tenemos. Entonces ya mire, vamos a pagar, esta es la tasa de interés y en ese sentido ya tendríamos este valor. Entonces, ¿qué es el de la tasa de interés? Todo esto, digamos, son valores que pues están todos ahí, aquí ligados. Entonces, por eso debería darnos. Otra de las cosas es que, bueno, ya tenemos las tasas, ¿cierto? Aquí ya tenemos todas las tasas, la tasa anual. Resulta, bueno, y aquí ya podemos mirar la comprobación, nos da igual. Resulta que cuando nosotros, en este caso, nosotros necesitamos para el tema del número de cuántas cuotas debo pagar por mi crédito bancario. Digamos, cuando yo tengo, digamos, esta información, digamos, aquí ya, si ve, aquí ya, digamos, este valor, lo vamos a dejar aquí. Espérate, vamos a dejarlo así, o sea, esto, digamos, es como lo que nosotros nos plantean, pero resulta de que aquí pues vamos a plantear un nuevo plazo. Entonces vamos aquí a ponerle nuevo plazo. ¿Cierto? Pero aquí hay algunas cosas que vamos a mirar.
Entonces vamos a mirar entonces el número de periodos, vamos a averiguar este valor. Entonces, o digamos un nuevo plazo, vamos a colocarlo acá, listo. Entonces este nuevo plazo, vamos a mirar a ver entonces qué valor tiene. Vamos a mirar los números de cuotas. Entonces vamos a calcularlo con la fórmula número de periodos igual n periodos, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar cuánto es la tasa. La tasa que vamos a pagar es esta, ¿cierto? Vamos a mirar que se va a determinar el pago, que es lo que nosotros estamos menos. Entonces, este que son los 50 que los empieza a ver. Perdón, siempre me confundo con esa. El pago, siempre el pago es la cuota que nosotros vamos a pagar. Desde luego, ahora sí el valor actual que son ahora sí sí es negativo, siempre. Y el valor futuro que es igual a 0. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener. Y desde luego, pues el tipo que va a ser pues al final del periodo o pues al inicio, al final, vamos a ponerle al final, al comienzo del periodo. Vamos a ponérselo acá y vamos a ver las diferencias. Entonces, listo. En este caso son 48. Y cuando nosotros le hacemos así desde esta parte, nos va a dar igual 48, el mismo valor que nosotros tenemos acá. Realmente aquí no sé qué pasó. Esta sí estuvo bien organizada. Usted era el valor que tenía que pues efectivamente da. Ahora, aquí da con unas imperfecciones por lo que pues hace los cálculos internos, ¿no? Pues nos da 40, 48, 49. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿no? Este es para el tema de pagos. Permítanme acá, yo ya se los corrijo porque sí debería darnos igual. Entonces, acá. Entonces, listo. Aquí 48, aquí pues prácticamente 49 a esas tasas. Ahora, para hallar entonces el valor actual, es decir, cuánto realmente puedo pedir al banco. Entonces, esta fórmula que yo les voy a enseñar a continuación es cuando cuando uno va a pedir, bueno, yo con lo que actualmente las condiciones que yo tengo, digamos, teniendo, digamos, esta capacidad de pagar 1.316.000, pues para 50 millones. Pero si, digamos, yo tengo un valor mayor, entonces esto es, digamos, para saber cuál es la oportunidad que yo tengo para poder pagar más mi crédito. Y de hecho, pues esta es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, para determinar el valor que nosotros podemos tener, vamos a utilizar estas fórmulas, que es la de BA. Entonces, el valor actual igual BA. Listo. La tasa. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa que nosotros vamos a manejar? Esta. Listo. El número de periodos. Entonces vamos a manejar este. Listo. El número de periodos es esto. El pago que vamos a hacer, entonces va a ser en este caso el valor futuro, que sería en este caso 0. Y entonces vamos a mirar que sería, digamos, pongámoslo así, al comienzo del periodo, bueno, como nos da. Y esto resultaría que, vea, si ven que aquí, aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es que para que nos dé, bueno, menos aquí el negativo sería la cuota mensual. Pues con eso ya nos deja el valor positivo. ¿Por qué? Porque es lo que el valor, digamos, siempre habíamos manejado que el valor total, ¿cierto? Que todo este valor de préstamo pues era negativo. En este caso, el negativo va a ser porque esto es lo que yo voy a aportar. Esto nos va a servir porque, por ejemplo, o sea, aquí, digamos, con esto se puede hacer esta parte, pero aquí, ¿por qué no sale esta parte? Vamos a mirar entonces lo del tema de la formulación, y es que aquí nos dejó más, aquí nos deja más, y es porque nosotros vamos a poder calcular mayores valores. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a hacer lo siguiente, voy a ponerle, vea, para el tema de un nuevo, digamos, mayor cuota. Vamos a suponer
Entonces se los voy a explicar por qué es. Digamos, por ejemplo, no voy a decir que no tengo una capacidad de 1.316.000, sino que tengo una capacidad de 1.800.000 para pagar mensualmente. Vamos a ponerle acá el formatico para que no. Exacto, voy a decir que tengo 1.800.000. Entonces, para esta fórmula, entonces, perdón, aquí, por ejemplo, yo lo que hice fue, voy a cambiar cuál celda. Voy a cambiar entonces esta, que es la cuota mensual, y me voy a ir acá, a esta 1.800.000, y de una vez, cuando yo le digo que es 1.800.000, o sea, que le cambio esta cuota mensual, o sea, ya no 1.300.000, sino 1.800.000, esta cuota mensual. Entonces lo que me dice es, bueno, si usted tiene mayor capacidad a esa tasa de interés, usted tiene capacidad para pedir prestado no 50 millones, sino 68. Entonces, esto es por eso aquí, digamos, en sí lo tenemos. Vamos a dejarlo de esta manera, pues para que lo miremos, y esto, digamos, lo dejamos ahí. Ahora, y el valor futuro. Entonces, ¿cuánto le debe realmente al banco después de los meses de plazo? O sea, ¿esto qué quiere decir? Esto también es cuando uno quiere calcular, bueno, a cuántos meses realmente cuánto se le debe, y la idea es pues hacerlo de esta manera. Entonces es la fórmula del valor futuro. Entonces, igual valor futuro, ¿cierto? Primero la tasa va a ser mismo la misma, ¿cierto? El número de periodos. Entonces yo aquí lo que puedo decir es que, bueno, 48 es el plazo que yo le establecí. El pago, entonces aquí es como este, que es el pago. Siempre me confundo acá con el pago. Espérate, permítame ya un momentico. No quiero 8 B6, perdón, 3 B6, espérate, sí. Entonces aquí ya tenemos la fórmula, miremosla cómo la hicimos. Entonces yo calculo primero lo que es la tasa, luego entonces tenemos este B8 que sería los meses de plazo, el B6 que en este caso que es la cuota mensual que yo tengo, y finalmente el valor del préstamo. Listo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Entonces ve valor futuro. Entonces para hacer el valor futuro primero vamos a determinar cuál es la tasa mensual. Listo. Como estamos hablando de meses, entonces el número de periodos son 48. Listo. El pago entonces va a ser la cuota, ¿cierto? Y el valor actual, es el que siempre va a estar menos 50 millones, porque pues es el valor actual. ¿Listo? Y desde luego pues vamos a mirar que al inicio o al final. Entonces vamos al final del periodo, en el cual se puede dejar así sin nada, y finalmente. Entonces voy a deberle es esto al final del periodo. Ahora, ¿esto por qué? Porque como ustedes sabrán, o sea, ustedes dirán, pero no se supone que al final del periodo, digamos, debería yo tenerlo, pues por el tema también de los intereses. O sea, realmente ustedes como sabrán, usted le pide 100 pesos al banco, pero usted le tiene que devolver 110 pesos al banco. Entonces es eso. De hecho, esto que estamos viendo aquí, o sea, el hecho de que se supone que a los 48 meses se supone, claro, o sea, cuando usted va a la práctica, y en esto yo quiero, digamos, ser claro, cuando usted va a la práctica, efectivamente, a usted le dicen, le presto los 50 millones, usted paga una cuota de 1.316.000, y en el mes 48, efectivamente, usted paga el 1.316.700 y quedan ceros. Exacto, claro, efectivamente es verdad. O sea, eso se cumple y bueno, eso está pagado. Pero aquí el análisis que uno está haciendo es, bueno, ¿cuánto es lo que yo estoy pagando? O sea, ¿cuánto es lo que estoy pagando también de más? O sea, ¿cuánto es el valor, lo que yo estaría debiendo en ese momento? Entonces, teniendo en cuenta el interés. O sea, que el interés viene a ser que el costo por prestarme a mí el dinero. Esto
que estamos viendo acá explica, entre otras cosas, la crisis mundial económica, y perdónenme que yo entre con eso, que está pasando actualmente. O sea, el mundo y va a entrar en una crisis económica y aquí, o sea, muy brutal, pero que se explica es con esto, por el tema de los intereses. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene, digamos, el dinero realmente, usted empieza a pagar más, pero cuando usted junta todo el dinero del mundo, pues no hay forma de pagarlo porque hay cierta cantidad limitada, porque estos intereses finalmente es lo que dicen que salen de la nada. Sí, es un costo, pero finalmente a ti te prestan 50, pero tú tienes que sacar, o sea, crear este 1,05%. En este caso, estos 853,000. Eso es lo que uno tiene que estar mirando pues al respecto, ¿no? Entonces, eso digamos así lo explico, pues no es para entrar en política ni en todos esos temas, pero digamos, pues dada la explicación que les doy sobre el tema de las fórmulas financieras, pues hacia eso vamos. Entonces, esto es lo que uno puede manejar cuando nosotros estamos viendo lo que es la parte de las fórmulas, lo que son las fórmulas financieras, ¿no? O sea, esto, pues hay otras, efectivamente, hay muchísimas. De hecho, cuando estábamos aquí programando, pues aquí nos salen 3 4 5 nada más de cualquiera de estas, pero estas son las que básicamente nosotros, pues generalmente a veces se pueden manejar. Hay otros, pues que ya serán las estadísticas, pero digamos serán tema de otro manejado. Ahora, ¿cómo es que se llama? De lo Excel básico, allí se ve, digamos, lo que es el tema también estadístico. Ahora, vamos a ir entonces en este sentido con lo que son las funciones de buscar. Buscar en la horizontal y buscar en la vertical. En esto yo quiero ser muy claro, y en esto yo quiero que empecemos a cambiar el tema también del vocabulario para que nos podamos ubicar bien en el Excel. Por ejemplo, lo que yo les decía, esto que nosotros tenemos aquí, estos son unas celdas que tienen bordes. O sea, esto no es una tabla. Esto es una celda con bordes bien bonita que parece una tabla, pero no es una tabla. Entonces, porque ya lo que es una tabla, nosotros lo creamos desde acá, insertar, y creamos pues la tabla. ¿Cuál es la característica de la tabla? Que cuando usted le va agregando valores, ella misma va sumando a una base de datos que empieza a crear cuando utiliza esta opción. Entonces aquí lo que tenemos es que unas celdas que tienen unos bordes que se asemejan a una tabla, pero no son una tabla. Ahora, es importante que nosotros iniciemos y en esto pues empezamos a mirar, y es que primero es el tema de verdadero y falso. Cuando nosotros utilizamos la función de buscar en la vertical y buscar en la horizontal, siempre vamos a manejar estos dos valores al final de la fórmula, que es falso o verdadero. Entonces, generalmente, ¿qué vamos a utilizar? El valor falso. ¿Por qué? Porque necesitamos el valor exacto. O sea, en esto de pronto es como lo que uno siempre maneja, que dice, bueno, no necesito saber que no, que aproximado, que más o menos no, lo que es. Estoy perdiendo 5 o 6, pero no que más o menos son como 7, no. Entonces, por eso se maneja esta parte. Hablamos en la horizontal porque el valor buscado lo vamos a estar en las filas, y en la vertical que el valor buscado está en las columnas. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender, que siempre que nosotros vamos a tener en cuenta con el buscar, vamos a tener lo que son tanto las columnas, que son acá en este caso, para estas celdas, y la programación que nosotros vamos a hacer más adelante, vamos a manejar cuántas columnas. Pues vamos a tener en este caso 6 columnas. Y en el caso de las filas, que ustedes se dan cuenta, miren, tenemos en este caso 13 filas. Ahora lo he hecho de esta manera porque, bueno, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. Dependiendo también de lo que nosotros programemos, pues esto va a cambiar. Si nosotros no tenemos, digamos, la atención adecuada, Excel nos va a contar la columna 1 como la A, la 2, la B, y así consecutivamente. Y lo mismo acá. Entonces esta sería la fila 1, la fila 2 y demás. Entonces, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros estemos así generando
lo que son estas, es el buscar en la horizontal y en la vertical. Quizá de pronto, ya de pronto lo he referido de pronto en alguna otra oportunidad, que a veces sí se maneja lo que es la función buscar X, pero eso es ya digamos más avanzado. Esa herramienta pues básicamente lo que hace es que usted pueda con buscar X, ya sea en una columna o en una fila. Pero bueno, en ese sentido pues no lo vamos a trabajar porque pues esto de pronto alguna función, algunos sí lo tendrán, otros no. Creo que en el caso mío no lo tengo. Entonces eso es lo que vamos a manejar. Cuando vemos las dos fórmulas, tienen dos similitudes. Entonces vamos a ver que en este caso tenemos buscar en la vertical, o sea, por el tema de cada una de las filas, siempre nos va a pedir que un valor buscado, o sea, qué es lo que yo quiero encontrar. Entonces, por ejemplo, aquí yo les estoy diciendo, quiero saber las ventas del 9 de enero de 2019. Entonces, el valor buscado, ¿cuál es? Ah, el 9 de enero. O sea, eso es lo que yo quiero encontrar, las ventas. Entonces, es y generalmente, pues va a estar dentro de una celda. Entonces, en este caso, sería la celda L13. Ahora, me dice a mí que el rango de datos, ¿a dónde buscar? En este caso, digamos en estos dos los datos pues van a hacer que la misma tabla, o sea, esta tabla va a ser, búsquemelo en toda esa tabla. Y teniendo en cuenta eso, entonces le voy a decir en qué columna está y que me dé ese valor exacto. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que cuando nosotros le indicamos, o sea, cuando le indicamos este rango de datos, lo que yo quiero que ustedes entiendan con este rango de datos es que, o sea, así como está la hoja de Excel, tal como está, digamos, sin ninguna formulación, esta va a ser mi fila 1, mi fila 2, mi fila 3 y consecutivamente. Esto va a ser mi columna 1, mi columna 2, mi columna 3. Pero cuando nosotros nos vamos aquí y le decimos, venga, este es el rango de datos, entonces ya esto se modifica. Y se modifica de la siguiente manera. Porque cuando yo le digo esto, lo sombreo, resulta que esta fila 4 se volvió en fila 1. El 5 fila 2 y aquí se volvió entonces ya una fila 11. O sea, ya esto y ya lo demás no existe. Y lo mismo, acá la columna 1, la columna 2, la columna 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a colocarlo, como en este otro ejemplo. ¿Sí? Cuando yo estoy aquí, te resulta que esta es mi fila 1, mi fila 2. O sea, ya no es la fila 18, es la fila 1. Cuando yo hago esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos entender. En este sentido, aquí es en donde cambia el valor. O sea, aquí digámoslo así. Esto, digamos, es para indicar, estos son datos numéricos y le vamos a indicar prácticamente como cuando uno llega y le dice en este sentido, digamos cuando inicialmente nosotros le estamos diciendo, vea, vaya, búsqueme el lápiz labial que está en la mesita de noche, que está debajo del espejo, en la sala, en la baldosa que parece pues un niño corriendo. O sea, toda esa descripción es lo que uno hace con esto inicialmente, porque ya vamos a ver cómo lo hacemos de forma ya con datos más grandes. Entonces, vamos a mirar aquí, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a mirar que las ventas del 9 de enero de 2019. Entonces esto es lo que nosotros debemos estar buscando, perdón. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar al valor? O sea, se supone que las ventas del 9 de enero de 2019 son 731.703. ¿Cómo llegamos a ese valor? Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, primero, igual, buscar B, ¿cierto? En la vertical. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿por qué en la vertical? Porque es que el dato de las fechas, ¿en dónde están? Ah,
están en una vertical. Diferente aquí, cuando nosotros nos dicen cuántas unidades de febrero hubo en febrero de 2000. ¿Y los datos en dónde están? Ah, en las columnas. ¿Sí? Entonces aquí buscamos es a partir del dato de la fila, y aquí pues en el dato de en el dato pues que está en las columnas. Si se dan cuenta, o sea, el valor buscado va a estar que en este caso en la columna, y en este caso en la fila. Entonces por eso es que es lo que nosotros hablamos aquí es de la formulación de buscar el valor en la vertical. Entonces eso es esa parte. Entonces igual vamos a decirle buscar B, ¿cierto? Buscar en la vertical. ¿Cuál es el valor? Entonces, como aquí yo ya lo tengo, porque esto puede ir cambiando, valor buscado, listo. En este caso es el valor que está en la, listo. ¿En dónde lo vamos a buscar? Ah, vamos a buscarlo en esta tabla. Entonces vamos a señalarla toda. Generalmente señalémosla toda. Aunque hay algunos, o sea, hay algunos que de pronto hacen esto. Es totalmente válido. Lo que sucede es que aquí, entonces, ojo, porque miren lo que pasa acá. Aquí me está diciendo el tema, bueno, aquí no, digamos, generalmente no cambia, pero cuando estamos aquí hablando de las filas, sí puede cambiar en algún momento. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Seleccione todo, ¿listo? Para que usted no se enrede y usted haga la cuenta desde esa parte. Listo. Valor buscado es esa parte. Toda esa matriz. Ahora, el indicador de columna. Entonces, ¿cuál es el indicador de columna? Entonces, ¿a dónde lo va a buscar? Las ventas están en la columna 6. Des en cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces voy a decirle, bueno, en este caso, voy a decirle que es 6, ¿cierto? Y le voy a decir, valor aproximado, no, coincidencia exacta. Voy a decirle coincidencia exacta. Voy a cerrarlo e igual. ¿Listo? Fijémonos en lo siguiente. Digamos, si yo le dijera verdadero, mire cómo sale. Aquí, entonces, pongámosle, miremos lo que es el tema de es esto. Miremos lo que es el tema de las décimas. Bueno, aquí nos dio, bueno, en este sentido sí nos da. Lo que pasa es que también a veces, vea, no, perdón, sí hubo diferencia, vea, no hubo ninguna diferencia, qué pena. Entonces, cuando es esto, a veces el valor puede cambiar. Entonces, a veces puede ser por décimas y demás. Siempre utilizamos el falso y de una vez. Entonces, de una vez. Aquí pues le indicamos por qué es esto. Ahora, vamos a irnos al siguiente ejemplo, que es en donde nosotros buscamos la horizontal. Entonces, en la horizontal vamos a mirar lo siguiente. El valor buscado va a estar en que en una horizontal. O sea que la operación tenemos que buscar. Entonces, la fila, ¿cuál es? Entonces, vamos a mirar. Entonces, aquí vamos a hacerlo. Entonces, igual. ¿Cuál es lo que vamos a hacer? Buscar en la horizontal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor buscado? Vamos a ver en este caso que va a ser febrero. ¿Listo? Dice que entonces la matriz, o sea, ¿en dónde lo vamos a buscar? En este, vea, aquí. En todo este rango, o sea, todo esto, en esto lo necesito que lo busque. Entonces con esto es esta. Listo. Y entonces el indicador de fila. Sí, señor, claro que sí. Vamos a decir que es la fila, en este caso como es la del año 2000, porque pues el ejercicio es cuántas unidades se vendieron cuánto fue las ventas de las unidades en febrero de 2000. Entonces por eso vamos a coger 1, 2, 3. ¿Sí? Que es el 2000, la fila. Entonces fila 3. Porque entonces aquí está para llegar a ese valor. Listo. Entonces vamos a decirle 3. Y vamos a decirle entonces verdadero. Falso para la coincidencia exacta. Listo. Aquí ya lo tenemos. Fíjense en algo, y en esto es lo que yo quería ahora sí mostrarles. Lo que pasa es que cuando nosotros no seleccionamos todo, por ejemplo, ponle cuidado. Miren lo que pasa cuando yo le digo, voy a decirle este valor,
Lo voy a bajar. Miren lo que pasa. Dice, no, mijo, no lo entiendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Entonces, si nosotros miramos el valor buscado, viene a ser febrero, ¿cierto? Pero resulta que, miren, ¿sí? La matriz, aquí decimos ese valor buscado, ese no está, sí que allá se nos pierde. Y resulta que el indicador de columna, pues tendría que ser ¿cuánto? Vamos a ver si así nos sale. Entonces sería en este caso, como este no existe, entonces sería 1 y 2. Vamos a ver si así. Vamos a ver. Vea, sé que todavía no nos da. ¿Por qué? Porque necesitamos este valor. Necesitamos este encabezado que es el criterio que vamos a tener. ¿Listo? Entonces por ende, vamos aquí a modificarlo y lo hacemos de esta manera. Es por eso esa es la importancia. Ahora, sí que aquí porque me dio un valor diferente, aquí fue 3274. O sea, que ¿por qué? Nos dio fue el valor del año 1999. Porque como aquí le cambiamos la columna, entonces aquí se la vamos a colocar otra vez 3. O sea, le habíamos indicado anteriormente esta columna, la 2, entonces claro, este valor era el verdadero, pero como necesitamos la de febrero de 2009, la de 1999, listo. Ahora, hay una forma en la cual vamos a incluir el tema del año, porque pues este ejercicio nosotros lo hacemos, digamos, cuando, digamos así pequeño, pues muy bien, pero imagínense un poco de registros, digamos 1.000.000 de registros, no, 1.000.000 no, 1.000 registros, entonces, ¿cómo hallamos eso rápidamente? Entonces, con la herramienta coincidir. Ya ahorita después del break vamos a tomarnos 5 minutos. Ahorita sí, 9 minuticos, vamos hasta las 8:10, ya regresamos 8:10, ¿listo? Entonces para que, por favor, aquí ya lo tenemos, ya lo pauso. La grabación, ¿listo? Todas estas grabaciones, como ustedes saben, pues estarán allí ya subidas en el YouTube. Creo que la de ya también. Listo. Ahora, dentro de lo que nosotros tenemos es inicialmente para buscar en la vertical, entonces nos habíamos quedado en lo siguiente y era en esto. Entonces para buscar en la horizontal vamos a decir cuántas fueron o sea, el valor, no en unidades sino en ventas que se tuvieron en el mes de febrero del año 2000. Entonces inicialmente lo que nosotros hacíamos era lo siguiente, igual pues buscar H, ¿cierto? En la horizontal, buscar en la horizontal, o sea, aquí, buscar en esta horizontal, de acuerdo a que también al tema de las filas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es el valor buscado? Ah, ya, aquí ya lo tenemos, febrero, ¿cierto? Entonces las ventas de febrero en el año 2000. Resulta de que nosotros aquí, cuando nosotros seleccionamos este valor, vamos a buscar aquí en lo que es en estas celdas que tienen este borde, y entonces ya lo que nosotros vamos a decirle es entonces en qué número de fila. Entonces, como sabemos que en el 2000 está en la fila 3, entonces vamos a decirle 3 o la seleccionamos. En este caso está igual, listo. Entonces le decimos esto y ya entonces le vamos a decir falso para que nos dé la coincidencia exacta. Cerramos el paréntesis y de una vez, entonces aquí ya nos da el mismo valor. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que, bueno, una cosa es aquí esta pequeña tabla, y cuando tenemos ya más registros, mucho más registros, entonces vamos a utilizar lo que es la herramienta coincidir. La herramienta coincidir es la que me permite a mí determinar cuál es la columna que represente ese valor. Entonces lo primero que vamos a tener es estos pequeños bordes en el que vamos a indicar siempre el año 2000, o vamos a indicar cualquier tipo de año, ya lo vamos a ver.
Entonces, porque así, por ejemplo, si yo aquí quisiera otro, digamos acá, digamos el tema de marzo. Entonces siempre me va a indicar, digamos, si nos vamos aquí, 46088, entonces nos va a indicar acá siempre solamente sobre esta columna, pero como esto varía, porque yo puedo saber sobre el 2000, sobre el 2010 y demás, entonces lo que yo debo hacer es, es llegar y entonces tomar lo que es el tema de esta función y entonces transformarla en coincidir. Entonces, ¿cómo hago esto? Porque solo habíamos utilizado por el momento esta de marzo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto? Para que entonces nos indique el año y nosotros le indiquemos el año, el mes y el año y de una vez entonces lo podamos entonces saber el valor exacto. Entonces vamos a irnos a la función de coincidir. Igual vamos a darle coincidir. Bueno, perdón. Voy a hacerlo acá abajo pues para poder tener la comprobación. Igual coincidir, ¿cierto? Y vamos entonces a seleccionar el valor buscado, ¿cierto? Entonces va a ser este. Entonces aquí vamos a buscarlo, que sería siempre esta celda. Siempre yo voy a digitar esta celda. O sea, siempre voy a poner aquí 2007, 1999, 2008, etc. Listo. Ahora, ¿cuál va a ser la matriz buscada? La matriz buscada va a ser toda esta. Entonces aquí ya la seleccionamos. Listo. Punto y coma. Nos va a decir coincidencia exacta. Claro que sí. Entonces, listo. Vamos a decirle 0 acá. Que sea coincidencia exacta. ¿Cierto? Y cerramos. Listo. Entonces, miremos a ver qué fue. Sí. Entonces aquí en el coincidir, qué pena con ustedes. Aquí cuando le decimos la matriz, tiene que ser la columna. Entonces, aquí es la columna. Aquí es en donde vamos a... Este va a ser el valor. Entonces, lo seleccionamos de esta manera. Listo. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, cuando nosotros aquí indicamos esto, aquí nos va a dar siempre, aquí siempre nos va a dar el valor de la columna. Y este valor de la columna, por ejemplo, si nosotros hablamos de 2008, según esto nos dice que es la fila 11. Vamos a mirar. Sí, es la fila 11 que nosotros tenemos. Listo. Ahora vamos a insertarlo dentro de la fórmula. Entonces ya vamos a mirarlo cómo lo insertamos. Entonces para que esto, aquí teníamos la función de buscar en la horizontal. Entonces le habíamos dicho que buscara este valor, el mes de marzo, ¿cierto? Y entonces ya le habíamos indicado que buscara en una matriz, en toda aquí los bordes que están acá como tablas. Y entonces le habíamos indicado que nos buscara entonces en la fila, ¿cierto? Sería en la fila 3. En este caso, nosotros lo que le vamos a indicar, en este caso no va a ser que fila 3, como sería así manual 3 o esa celda, sino al contrario. Aquí vamos a ir en el indicador de fila, vamos a decirle este. Y entonces sería el valor exacto falso. Y con eso ya nosotros lo tendríamos. Entonces, vamos a hacer la comprobación directa, porque pues ya aquí ya lo tenemos. Según eso, en marzo del 2008 hubo 57.800.000 ventas. Vamos a mirar. Entonces vamos a entrar a marzo de 2008. Vea. Estamos en marzo 57. Así de que ya automáticamente entonces usted lo que tendría que diligenciar en este sentido es que, por decir algo, vamos a irnos acá. Vamos a tomar este valor. Este es 2009, ¿cierto? O sea, aquí lo voy a indicar como ejemplo en este momento. Listo. Entonces sería 2009, ¿cierto? Y sería marzo.
vamos a decir, marzo de 2009, tendría que dar este valor. Entonces voy a decirle, aquí está marzo, ¿cierto? Y sería acá 2009. 57, ya listo. Entonces ya cuando le indicamos esto, entonces ya aquí ya nosotros lo tenemos completamente. Esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder buscar coincidir, entonces poder configurar el año y el mes y de una vez que nos dé la fórmula al respecto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En el caso de la pregunta que tenía acá William Vargas que me que acá lo tenía, sí, efectivamente estamos hablando acá de de un interés compuesto, ¿no? Entonces pues sí, se calcula diferente, sino que pues ahí lo tomamos. Pues el propósito más que nada es que tengamos ahí la estructura al respecto. Entonces ya se cumple pues esa parte, ¿no? Igual cuando nosotros hablamos acá de las fórmulas financieras, estos dos valores como no son cambiantes, entonces esto no lo dan. ¿Sí me entiendes? A usted siempre en un banco le van a decir, mire, nosotros prestamos a esta tasa anual y esta es la tasa mensual. Esto nunca cambia. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, pues sí nos va a subir a nosotros. Y en ese sentido, pues usted también tiene, en ese caso usted también tiene la razón. Claro, se maneja pues interés compuesto. Bueno, esto digamos es con el tema de lo que era la buscar la horizontal, la buscar la vertical. El siguiente tema que nosotros vamos a empezar a manejar es la creación de las bases de datos. En este tema es lo que yo les decía que pues no nos vamos a adelantar al tema de las macros, sino al contrario, lo que nosotros vamos a realizar en este sentido es poder saber cómo se hace lo del tema de la creación de las bases de datos. Generalmente pues la creación de las bases de datos empieza con algo que es lo que es la parte, pero una tabla normal. En esto, digamos, quiero empezar de una vez, me voy a crear la base de datos. Tenemos un encabezado de una posible tabla que podamos nosotros tener. Y en este sentido, pues cuando nosotros tenemos aquí esta parte de la creación de bases de datos, la idea es que nosotros siempre manejemos y para tener, digamos, para hacer los análisis y todas las operaciones que vamos a hacer posteriormente, es importante que siempre nosotros manejemos esto como una tabla. Entonces tenemos aquí esta parte, esto no tiene ningún tipo de formato, si ustedes se dan cuenta, vean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar entonces estas dos, ¿cierto? Nos vamos acá a ir al insertar y vamos a decirle insertar tabla. Entonces vamos a indicarle acá que la tabla pues sí tiene efectivamente encabezados. Entonces aquí ya aquí nos crea, digamos, el tema de tabla. Si nos está creando esta tabla, vamos a dejarlo pues de esta manera. Listo. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante aquí es que nosotros, esto se vuelve en una tabla y aquí entonces empezamos a tener datos que son los que nos van a servir a nosotros para poder hacer todas las operaciones. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo les estoy proponiendo? Entonces, aquí se está proponiendo hacer el siguiente ejercicio, que nosotros aquí tenemos un formulario en crear base de datos 1. Tenemos un formulario en donde le vamos a ponerlo, vamos a hacer un registro de personas, entonces digamos visitantes, y resulta, bueno, en este caso clientes, y resulta que pues le vamos a pedir el nombre, los apellidos, la cédula, el celular, la dirección, el correo electrónico, pues como generalmente se hace. Pero aquí una de las cosas que nosotros debemos tener es que en cuenta es que esto que hacemos aquí primero, digamos, esta clase de formulario, esto lo podemos hacer muy bien, muy bonito y de todo. O sea, aquí no necesitamos, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos utilizando figuras de autoforma, aquí estamos el tema de cuadrado, y aquí lo que hicimos fue bordear con una línea gruesa negra lo que es el tema de sí, las asistentes. Perdón, me dice Rubén Darío que en la pantalla los asistentes.
los asistentes, no sé. Ahí sí me quedo un poco perdido porque no tengo así asistentes. Es que aquí tengo, digamos, aquí yo tengo la comprobación y aquí tengo y aquí tengo pues el ejercicio. Entonces, nosotros aquí lo que rodeamos. Entonces, ¿cuál es el propósito, digamos, cuando uno genera, digamos, ese tema de estas tablas? ¿Qué es lo que qué es a lo que nosotros queremos llegar? Entonces, primero vamos a crear un botón. En este caso, pues vamos a crear ese botón que nos diga, digamos, ir a la tabla, como en este caso. Este que es de registrar, o sea que cuando nosotros registremos acá los datos, cuando pongamos los datos, digamos registrar y de una vez lo hacemos, ¿listo? Y entonces de una vez en lo que es el tema de eliminar el último registro. Entonces vamos a verlo y finalmente pues también el tema de borrar la información, porque pues que hay licenciado y de pronto decimos no están bien los datos, entonces de una vez los borramos antes de licenciar. Entonces por ejemplo, si yo pusiera acá, digamos, vamos a mirar esta parte, digamos, está acá hay dos datos, ¿no? Entonces vamos a poner entonces Claudia, entonces vamos a ponerle acá eh, Montes, Montes Alcántara, por ejemplo. Vamos a ponerle este número 45, listo. Vamos a ponerlo así, sin comas. Bueno, así. Celular, entonces 325, listo. La dirección, entonces calle La Primavera 45 23, ahí inventando esto. Y el correo electrónico entonces va a ser 2345 gmail.com. Listo. Listo. Estos son los datos. Esto es lo que nosotros vamos a tener. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo estos datos, ¿cierto? Y voy a dar clic en registrar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, se supone que aquí debería aparecer, ¿no? Aquí debería aparecer. Bueno, la idea es que aparezca en esa parte. Ya vamos a mirar porque pues esto ya está aquí planificado. Entonces, la idea es que aparezca aquí. Siempre que nosotros tengamos esta parte, pues la idea es que nosotros aquí nos aparezca cada uno de estos datos. Lo mismo acá si yo le digo borrar. Entonces aquí es esto y eliminar el último, la última parte. Listo. Entonces voy a hacer un cambio aquí. Permítanme un segundito. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Le voy a decir no guardar. Voy a volverlo a abrir porque creo saber que al crearles esa otra tabla, al crearles esa tabla así de comprobación, pues no nos quedó bien. Permítanme que ya lo hago así para que pueda mostrarles bien. Esperen con ustedes un momento. Listo. Entonces, aquí esto fue financiero, esto fue lo de las bases de datos. Igual esa información está acá, listo. Entonces voy a intentarlo otra vez. Entonces vamos a ver. Entonces aquí está, antes de salir los datos, vamos a mirar que está esta base de datos. Yo voy a dejar esto acá quieto porque aquí ya me di cuenta de que no puedo hacerlo acá porque me va a generar conflicto. Entonces, nombre, entonces vamos a ponerle Claudia, en este caso vamos a ponerle, Montes Alcántara. Primero les vamos a ir, ya vamos a hablar entonces. Listo. Celular. Listo. Dirección La Primavera, calle 34 56. Correo electrónico entonces Claudis Montes @gmail. Listo. Estos son los datos. Ahora, aquí no tenemos ninguno, entonces vamos a empezar a crearlos, registrar. Listo. Miren lo que está pasando aquí. Aquí primero me hizo así como un pestañeo y que porque ¿qué fue lo que hizo? Me pasó todos los datos aquí. Esto
Esto lo vamos a dejar aparte ahorita. Entonces, esto es lo que es una base de datos, porque aquí yo le puedo colocar ir colocando cada uno de los datos y efectivamente pues me va a lo que va a hacer es que crearme esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy y entonces voy a hacer el segundo, Arturo. Entonces, Gómez, cédula, listo, celular, listo, dirección 34, 46, 78, listo, y el correo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que cuando nosotros estamos viendo esto de las bases de datos, esto que yo ya, digamos aquí, que yo ya les he colocado, eh, esto es una figura geométrica normal, pero que yo ya he programado como macro, ¿cierto? Y lo que hace cuando hace el pestañeo, cuando yo le digo registrar, entonces hace un pestañeo en el cual toma los valores, o sea, lo que está aquí escrito, y lo va a poner aquí en nombre. Lo que es el tema de apellido, cédula y celular, todo esto va poniéndolo uno a uno. Por eso es que pestañea, porque dice, llega, digamos, Arturo, entonces lo pone acá. Digamos, dice apellidos, entonces va y lo coloca uno a uno, porque esa es la orden que yo le he dado. Tranquilos, porque yo les estoy explicando primero esto para ahí sí ya ir a lo que es el tema como tal. Entonces, esto es lo que pasa cuando usted, digamos, aquí programa esto. Entonces, aquí, cuando yo le digo registrar, lo que va a hacer es pasar cada uno de estos datos y dejar y borrar todo esto. Cosa que yo ya tengo acá con este botón. Si yo le doy acá clic, me va a borrar todo, me lo va a dejar porque ya tiene un comando. Esto, digamos, en esa parte. Y aquí, entonces, el último registro. Entonces, ya vamos a mirar. Entonces, dice Arturo. Sí, ¿qué pasa? 1, 2, tan, va pasando uno a uno. Listo. Ahora, es importante que miremos que ya aquí quedó. Esto es lo que se llama como tal, pues, la base de datos. Y esto, pues, en esa medida también se logra cuando yo la creo, ¿cierto? Yo aquí la creo y le pongo insertar tabla. Y entonces queda creada la tabla. No lo voy a hacer en este momento. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Espérate, Vieres, para que no lo para que no me lo vayan a configurar, digamos aquí. Eh, lo, aquí lo dejaría, digamos, aquí en una parte superior. Entonces, para poder crear esta tabla, entonces insertar la tabla. La tabla pues tiene los encabezados y de una vez entonces lo crearía. No lo quiero hacer por una sencilla razón, porque de pronto sí se me vuelve a desorganizar la formulación que yo aquí lo hice. Entonces, cuando nosotros creamos tablas, porque pues esto ya ha sido personalizado, digamos, esta apariencia de esta tabla, digamos acá yo le di inserté inicialmente la tabla, porque pues de dónde sale esto, que yo creo que nombre, creo esto así normalito, le hago aquí y de una vez entonces crear la tabla y me la crea. Entonces espérate, insertar fila, listo. Entonces aquí ya lo voy a hacer y lo creo. ¿Sí? Tiene encabezados y ahí ya lo crea. No vamos a tener ningún problema aquí porque pues está por debajo de este. Lo que pasa es que yo no voy a crear esto, aquí no voy a crear datos. Entonces, lo primero para la creación de bases de datos es hacer esto que acabo de hacer. Crear es igual con los mismos datos que yo voy a colocar aquí, ¿cierto? Y entonces aquí yo ya lo creo. Yo ya tengo aquí una tabla, aquí ya tengo otra tabla, aquí inclusive ya le puse otro nombre, pero que va a tener los mismos datos. Y es aquí en donde va a quedar todos los datos que yo voy a empezar a programar. Entonces es esto. Ahora, voy a crear, permítanme acá, voy a crear aquí una hoja de cálculo para que sea espérate, bases de datos. Entonces le voy a poner así 0 para que les quede ahí. Esto ya también se los subo por una sencilla razón. Porque la base, esto digamos, bueno, esto sería así 0 para el tema de bases de datos. Aquí vamos a mirar
esta parte le voy a borrar todo. Le voy a hacer borrar formatos. Listo. Voy a borrarle también el tema. Bueno, listo. El tema aquí tiene filtros. Lo voy a desfiltrar también. Listo. Entonces voy a tomar esto. Lo voy a cortar. Lo voy a incluir acá. Para que entonces lo empecemos a migrar. Listo. Esto no tiene ningún tipo de formato, si ustedes se dan cuenta. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar estos datos porque, como yo tengo esto, ¿cierto? Tengo aquí que nombre, que apellidos y cédula. Entonces yo voy a crear una base de datos inicial. Esta nos va a quedar de ejemplo. Entonces, lo que yo hago es colocar nombre, como acá está, apellidos, vamos a fijarnos en esta, apellido, cédula, dirección. Entonces lo voy a hacer aquí. Listo. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer inicialmente. Luego que yo ya tengo esto, porque pues solo tengo esto, no tengo una programación, sino tengo solo esto. Entonces, lo que yo voy a hacer es seleccionarlo de esta manera, con una celda abajo, y le voy a decir tabla. Y de una vez entonces le voy a decir tiene encabezados. Vamos a mirar aquí cómo nos va para que lo creemos. La tiene encabezados y de una vez entonces ya la tenemos. Con esto ya nosotros creamos una tabla y aquí es en donde vamos a decirle ya al Excel que coloque cada uno de los datos. Entonces cuando hablamos del tema de las bases de estas bases de datos, como las que tenemos aquí, permítame, aquí los borro. Esto hay que borrar todo para que no me vaya a generar ningún inconveniente. Espérate. Listo, aquí esto, bueno, tenemos ahí quietico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta base de datos, ¿por qué es importante, digamos, es esta parte? Porque cuando aquí podemos hacer diferentes tipos. Cuando llegamos aquí, vamos a hacer enter y entonces tenemos otro registro. Entonces aquí hacemos en el tema y aquí ya nos aparece otro registro. Entonces cuando ya aquí sí ve que ya va apareciendo, por eso digamos la importancia. ¿Listo? Ahora, la idea es que si yo llego y copio acá el nombre, digamos, si yo digo acá, por ejemplo, Carlos, ¿cierto? Entonces me diga aquí Carlos. Ahora, aquí tengo un conjunto de botones que yo ya me he ido a programar en este caso a Visual Basic, como el tema de ir a tabla, que en este caso si ustedes ven, de una vez me desplaza hacia allá, y esto pues es muy útil cuando nosotros lo tenemos aquí. Digamos, por ejemplo, si yo, y en esto digamos yo quiero configurar, mostrarle la configuración en algunos casos. Espérate, creo, bueno, el tema de, bueno, aquí ya lo podemos ir configurando también para que no nos acepte ciertos datos, cosa que pues en este momento no identifico porque no me aparece el aviso, pero bueno, el punto es que nosotros vamos a ir al tema de colocar cada uno de estos datos, y lo primero que nosotros hacemos es crear las figuras geométricas. Estas figuras geométricas, ¿de dónde las saco? De aquí, insertar. Digamos, usted lo puede hacer básicamente con alguna de estas. Entonces, si usted se da cuenta, aquí yo también los creé, y de la misma manera pues esta figura usted lo ubica de acuerdo y le pone el color o la señalización que usted desee, acorde pues a las necesidades organizacionales o las personales, y pues dado pues el caso. Lo otro que nosotros debemos tener en cuenta para toda esta parte es que cuando nosotros estemos en esto, siempre pues debemos llevar estos datos pues a esa parte. Entonces la idea es que esté en esa tabla como nosotros aquí los estamos generando. O sea, aquí ustedes se dan cuenta que cada vez que yo hago un registro y se va creando. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Lo primero, y esto digamos aquí es en donde está la importancia, es que el documento tiene que estar guardado, habilitado para macros. Pues aquí en el archivo del guardar, igual tranquilos porque esto se va para allá. Entonces, lo primero es esto, ¿no?
Entonces que sea guardado como, si ustedes se dan cuenta, examinar, tiene que estar guardado para libro habilitado para macros, de todo este menú que está ahí. Entonces, eso, digamos, es siempre lo fundamental. ¿Para qué? Porque es que, digamos, usted hace el ejercicio, todo lo hace y le funciona. Eso sí, no se puede negar. Sin embargo, cuando nosotros estamos en esto cuando cerramos el programa, entonces al volverlo a abrir, entonces no va a tener nada. O sea, va a tener pues problemas, no va a funcionar y demás. Entonces lo primero es eso. Lo otro que nosotros tenemos que hacer, y en eso digamos me entro un poco más con el tema de Visual Basic, que es esta parte, es que nosotros nos vamos a ir a lo que es la parte eh, de desarrollador. Entonces, esta parte en Excel, ¿cómo nosotros la abrimos? Entonces, importantísimo. Nos vamos acá a la parte derecha, supongamos de que aquí estamos, ¿cierto? En cualquier parte con el clic derecho, nos vamos a ir a qué? A mostrar la cinta de opciones, o bueno, personalizar la cinta de inicio rápido. Cuando nosotros obtenemos esto, tenemos entonces este menú emergente que ustedes ven ahí, en el cual vamos a acceder a todos los complementos de Excel. Entonces estamos aquí en el general y demás. De hecho, pues ahí sí, como se dice, aquí es en donde ustedes pueden aquí en el guardar cada minuto para que dejen de sufrir y de pronto estar dando control G. Entonces lo pueden colocar. Entonces nos vamos aquí a complementos, y en complementos nos aparece aquí diferentes tipos de herramientas que nosotros pues tenemos en este sentido. Entonces miren, aquí digamos ya tenemos estas otras herramientas como Solver, como Power View, como Power Pivot, Power Maps, y nos vamos aquí entonces complementos de Excel, y aquí entonces podemos ir a seleccionar pues cualquiera de estas herramientas, ¿no? Pues sí, ese digamos el tema de análisis. Aquí en este caso, para que aparezca esta pestaña de programador, si ustedes no lo tienen en el Excel, entonces vamos a ir otra vez, personalizar, bueno, la barra de herramientas de inicio rápido. Vamos a mirar que aquí, entonces tenemos la cinta de opciones. Entonces aquí tenemos todas las pestañas. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo la de desarrollador, puede ser programador. Si yo le quito esto, porque puede ser que aparezca, miren lo que pasa. Si es que ya no está, entonces vamos a hacerlo otra vez. Entonces, sobre cualquiera de estos menús, clic derecho, mostrar la herramienta de acceso rápido. Nos va, no es, esta nos permite el mismo menú que está acá arriba. Yo lo acabo de bajar. Listo. Entonces vamos a mirar. Contra la cinta de opciones. Espérate, persona. Listo. Entonces aquí y aquí. Entonces mostrarlo. Listo. Ya aquí, entonces aquí está. Entonces vamos a irnos acá. Entonces dice personalizar la cinta de opciones. Vamos a irnos acá a personalizar la cinta de opciones y vamos a entonces a dar clic. Puede ser desarrollador o programador, igual es lo mismo. Entonces aquí va a estar, y aquí todo el tema de códigos, complementos, controles y demás. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Listo. Ya teniendo la pestaña otra vez de desarrollador, aquí estamos viendo ya las herramientas como tal de lo que es el tema de las macros, y entendiéndose como una grabadora de movimientos, si se puede decir. O sea, te va a grabar todo para que siempre que tú le des una orden haga lo que tú le dices. Entonces, como lo que sucede acá, si yo acá le digo Darío, cierto, le digo Gómez, cierto, y le digo esta cédula, estos celulares, la dirección y el correo electrónico, cierto, ¿qué va a pasar? Este botón que yo le digo acá de registrar, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo lo que está haciendo es que repetir un movimiento, que es lo que yo le voy a decir que haga. Que copie ese Darío allá en la otra hoja, que copie este Gómez en la otra hoja y la cédula y demás, y que me lo haga insertando una nueva fila, como lo que estamos viendo acá, este pestañeo. Entonces,
esto, mire, ya aquí, sé que acá ya, bueno, aquí ya no subió, es esto y esto es por lo que yo hice este daño acá, es por esto. Ahí sí, perdóneme, pero es por esto, porque esto debería aparecer acá. Pero, ¿por qué aparece este error aquí? Porque yo me puse acá de creativo a hacer esta tabla aquí y entonces aquí se está enloqueciendo. Pero bueno, eso yo sé que ustedes no lo van a hacer. Entonces, para que no se preocupen. Entonces para yo hacer esto, digamos que sea al registrar, todas estas operaciones lo voy a hacer con lo que es el tema de macros. Eh, Esto de las macros, pues es un tema que ya pues vamos a empezar hoy. Vamos a dejarlo, digamos, comenzado. Bueno, vamos a hablarlo hoy. En la siguiente sesión terminaremos también de explicar todo el ejercicio porque pensé que no voy a poder explicarlo todo completamente hoy. Y después, entonces, de acuerdo a lo que vamos hablando, vamos a hablar después lo del tema de los cálculos, lo que es el tema de las auditorías y después ahí sí ya volvemos otra vez con esa parte acá, cuando hablemos de solver y macros. Entonces ahí volveré. Entonces, vamos a hablar general otra vez, entonces lo que es el tema de estos botones. Cuando nosotros hablamos en relación a estos botones, aquí lo que nos va a permitir a nosotros estas macros es grabar estos movimientos. Generalmente cuando nosotros le decimos que haga una acción, siempre va a ser siempre pues va a ser en relación también a un objeto. O sea, yo aquí cuando nosotros hablamos en Excel que dice que programación orientada a objetos es también esto, que yo también utilice botones y que yo utilice también estas cosas para poder entonces programar en diferentes cosas. Entonces esto digamos es una parte muy básica pues al respecto, porque pues hay otros lenguajes de programación. Entonces para esto nosotros lo que tenemos es el botón de grabar una macro en donde pues en donde nosotros al darle la orden va a ser una acción que nosotros ya la hemos programado. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo primero que hay que tener en cuenta es que todo lo que nosotros vayamos a hacer va a quedar grabado. Va a quedar grabado también todo en Visual Basic, como les puedo mostrar a continuación. Entonces, nosotros aquí tenemos este menú y aquí, digamos, ustedes observan que tengo una gran programación. Esto todo lo vamos a ver y si ustedes se dan cuenta, ya ahí hay una excelente programación que ya se ha hecho y que es de lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero es que todo va a quedar aquí. Todo, absolutamente todo lo que usted haga. ¿Dónde va a quedar? Va a quedar en la programación, digamos aquí como yo toda la hoja que yo he programado en este momento se llama crear bases de datos 1. Entonces si nos vamos nosotros aquí al visual, ¿a dónde va a quedar? Va a quedar todo en lo que es la parte de crear base de datos 1. Todo eso digamos nos queda pues configurado. Y aquí entonces tenemos cada uno de estos menús. Entonces aquí ya y aquí cuando nosotros tenemos esto, aquí nos crea estos módulos, aquí están todas las hojas de Excel y aquí nos va quedando pues el tema de módulos, es el espacio para también hacer todo lo que es el tema de la programación. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí son las declaraciones, o sea, como todas las programaciones que yo vaya haciendo, que es lo que nosotros pues vamos a hacer, van a quedar aquí, van a quedar. Entonces, cuando yo le digo, por ejemplo, si yo le dijera borrar, aquí yo ya lo he programado para que esto lo haga automáticamente y me diga qué es lo que yo tengo que hacer al respecto, ¿no? Entonces, permítame un segundito, ya regreso, 2 segundos. Listo. Ahí la puerta, entonces pues bueno, revisar. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a generar, digamos, como el tema de borrar, de lo que es el tema de limpiar y demás. Yo lo estoy tocando así despacio. ¿Por qué? Porque realmente esto pues hay que tomarse, digamos, un poquito más de tiempo. No quiero, digamos así, enredarlos. Y
que toda esta programación, digamos, sí la he hecho yo. Vamos a hacer ahorita una programación muy sencilla que va a ser, entonces, ya entendiéndose todo esto, o sea, entendiéndose pues que aquí nosotros tenemos aquí nosotros vamos a tener la vista en este menú pequeño de todas las hojas que tenemos en Excel. Aquí en el tema de los módulos vamos a tener entonces algunas otras programaciones generales que vamos a tener, y aquí entonces tenemos siempre lo que es el tema del menú de la programación. O sea, aquí en esta pantalla es en donde nosotros vamos a programar todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, abuelo de pájaro, estamos utilizando este if, que es un condicional. Estamos utilizando lo que son el tema de ir y demás. Entonces vamos a ver cómo nosotros lo vamos a hacer. Entonces voy a permitirme, entonces vamos a copiar esto porque lo vamos a hacer bien sencillo. Voy a copiarlo acá en un blog de notas para que ustedes lo tengan. Igual esto, digamos, cuando ustedes lo revisan lo pueden hacer, para que de pronto no destruyan pues como eso de todas formas ustedes lo descargan y demás, pero para que de pronto no lo destruyan, pues al final le dicen guardar no, para que de una vez entonces no les guarde, y con eso pues queda bien, para que no me va a pasar lo que me pasó a mí, que me puse de creativo y ya. Entonces se me genera, digamos, el tema de estos errores. Entonces aquí voy a decir, por ejemplo, borrar el último registro y para de contar, porque aquí ya se me volvió la columna, se me movió esa columna aquí. Listo, vamos a mirar si podemos eliminarla acá. Vamos a mirar, eliminar, listo. Vamos a mirar ahí, sí, listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer hoy una pequeña programación? Y va a ser esto. ¿Qué es lo que yo le voy a decir con este objeto? Le voy a decir que cuando yo le haga clic, miren que cambia de mano, entonces haga esto, realice esto, se vaya a crear la base de datos 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, estamos aquí en desarrollador, ya tenemos la figura acá creada, entonces esto en insertar, en autoforma, entonces aquí ya creé la misma. Listo. Ahora, con esto vamos entonces a irnos ya a esto y vamos a decir grabar macro. En esta función pues vamos a ponerle un nombre. En este caso le vamos a poner clase 1304, digamos 21. Ahora, siempre las macros van a tener un nombre que no puede haber espacios. Digamos, si usted quiere espacio, le toca utilizar esta rayita pues al piso. Entonces es eso. Listo, guardar en este libro. Pues efectivamente, cuando yo le diga, bueno, aquí hay un método abreviado que es como para hacerle, pero o sea, para yo diga pronto no hacerlo así como hago que voy al mouse y demás, sino que al contrario, de pronto sí pueda que esto lo hago, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que con los controles, o sea, con el control, como existen muchos controles, digamos como control C, que es control, que es copiar, control X cortar, control V de vaca, que es pegar, pues entonces si le ponemos, digamos, un tema de algún otro control, pues podemos generar algún tema de confusión en algún momento con estas hojas. Entonces por eso mejor no ponerle el método abreviado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo apenas le dé a aceptar, va a pasar algo. Empieza en esto a grabarse. Y yo le voy a decir, en este caso, que no se mueva aquí a esta base de datos, sino que se mueva aquí a la base de datos 0. Des en cuenta. Está aquí esta parte. Entonces es esto y yo le digo detener. Listo. Con esto ya hemos creado una macro. Ya la hemos creado. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo la ejecuto? O sea, yo digo, bueno, ¿cómo hago para ejecutar? Entonces, para eso son estos objetos. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Lo selecciono, le doy clic derecho y aquí le voy a decir asignar macro. Aquí existen una gran cantidad, existen varias que yo ya he creado anteriormente, ¿cierto? Entonces,
¿Qué pasa? Le voy a asignar la que es la de nosotros, que es la que acabé de crear, que cuando yo dé clic aquí en ir a tabla, se vaya a esta pestaña que dice crear base de datos. Entonces voy a decirle clic, le voy a decir, la selecciono, me voy aquí a aceptar y listo. ¿Cuál es la diferencia? Vea, si hay que estaba antes, vea, estaba así, pero ahora ya está de esa manera. Ahora, démosle clic. Eso. Eso es lo que se hace o sea, básicamente con el tema de las macros y con estos botones. Siempre la asignación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de decir lo que es el tema de que los nombres, digamos, vamos a programar esta de borrar, por ejemplo. O sea, que yo aquí puede ser que note esto, vean. Listo, entonces tengo eso. Yo le voy a decir esta no. Cuando usted llegue y yo le presione, cuando yo le presione acá, esto me lo deja en blanco. Entonces vamos a hacerlo, ya lo tenemos acá, antes vamos a hacerlo. Entonces, fíjense muy bien cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a irnos acá a desarrollador. Estamos aquí en esto. Le voy a decir grabar macro. Listo, le voy a decir borrar, le voy a poner borrar, espérate, borrar. Espérate, ¿no? Porque no le puedo poner así. Entonces, clase 130421. Listo. Resulta que a partir de que yo le dé a aceptar, tengo que hacer la acción. Entonces, vale, cuidado. Aceptar. Le digo a detener. Listo, ya la tenemos. Ahora, voy a tomar este objeto. Miren que está así, vean, no hace nada. Entonces le voy a decir borrar. Le voy a dar clic aquí con el clic derecho. Sí. Y le voy a decir asignar macro. Esta que acabo de crear, que es borrar clase tal, es la que voy a seleccionar. Fíjense en algo. Vean, así que ya no aparece así, sino que cómo cambian. Entonces lo voy a hacer. Entonces, vamos a hacer otra. Entonces vamos a decir Carlos García Castaño. Listo. Ahora ya tenemos estos datos. Y listo. No lo borró. Esto es lo que usted puede hacer en esta relación al respecto. En la siguiente sesión del día jueves, que ya estaremos, pues ya estamos ahí cerquita a las 9 de la mañana, vamos a ver lo que es el tema de borrar con respecto a la base de datos, con base, digamos, a esta base de datos, ¿cierto? Y que nos elimine el último registro. Digamos, aquí nos elimina el último registro otra vez, así que nos lo va eliminando. Ya no tengo otro sino otros dos. Aquí, listo. Y así que solo que Arturo, exacto. Entonces que nos haga esa parte. Y desde luego vamos a mirar lo que es el tema de los filtros avanzados. Entonces, pues para que lo tengamos ahí en cuenta, que son los temas que continúan a continuación. Si nosotros nos vamos acá a visual, des en cuenta que aquí, cuando nosotros hablamos de la base de datos y nosotros buscamos esto de espérate, porque por aquí debería estar ya la programación general. Vea, si hay que aquí no, aquí no lo tenemos, espérate, es que fue crear base de datos, porque es que es esta. Bueno, yo sí me encargo de buscarles aquí, porque todo esto, vea, bueno, aquí, véala, borrar, ¿sí? Que aquí ya va quedando. Y entonces, espérate, 21, 20, listo. Entonces, aquí ya nos va apareciendo lo que es el tema de las declaraciones. Entonces, y aquí ya aquí nos debería pues generar, ¿no?
Bueno, este digamos yo sí lo dejo para la siguiente semana, para la próxima sesión, el día jueves, en donde ya les estaré explicando. Pues aquí es más sencillo, aquí volvemos, mientras no leemos guardar pues no pasa nada. Listo, entonces aquí módulo 1, módulo 2, estamos aquí ya haciendo pues todo lo que es en la parte de los datos. Permítame, listo, entonces aquí ya tenemos todas las fórmulas y demás que vamos a empezar a trabajar con el tema de macros. O sea, para poder entonces hacer que estos datos, lo que vamos a ver, que estos datos se vayan generando y entonces se puedan también borrar. Por ahora ya vimos si borrar y esta tabla y borrar. ¿Listo? Hasta el momento, porque es que sí quiero ir como despacio para no confundirlos. Hasta el momento lo que tenemos que ver con crear las bases de datos está claro.